Y gracias, Male. Y para esto hemos invitado a 3 panelistas de lujo que voy a pasar a presentar. Primero, quiero presentar a Ramiro Fernández. Rama, como lo llamamos, cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en desarrollo sostenible. En su rol anterior se desempeñó como director de cambio climático en la Fundación Avina y desde 2008 se ha especializado en temas de cambio climático y energía. Ha trabajado con gobiernos nacionales en la implementación de sus compromisos bajo el Acuerdo de París. En 2014 y 2015 se desempeñó como asesor senior del ministro de Ambiente de Perú, como presidente de la COP20 y como miembro del comité directivo de la Agenda de Acción Lima-París en la COP21. Fue un key player, como decimos, para que el Acuerdo de París llegara a donde llegó. Ramiro es vicepresidente ahora del Consejo Asesor en la iniciativa Momentum for Change de la UNFCCC y ha asesorado a 7 de las últimas 10 presidencias de la COPS, así que no es menor. Luego seguimos con Lucas Di Pietro. Lucas es experto en sostenibilidad y cambio climático, con más de 20 años de experiencia en organismos públicos nacionales y multilaterales. Es docente universitario, formador y consultor, coordinador de adaptación al cambio climático para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina desde el 2007 y hasta el 2015, y luego director nacional de adaptación al cambio climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde el 2015 hasta el año pasado. Miembro del equipo de desarrollo de planes de adaptación en Argentina financiados por la Unión Europea. Actualmente es presidente del directorio del Fondo de Adaptación, ni más ni menos, a nivel mundial, ¿no? Es alguien que ha participado en las negociaciones de adaptación desde que yo tengo uso de razón y participo, así que de adaptación Lucas es el indicado para hablar. Y último, no menor, Enrique Maurtúa Constantinidis es un experto de cambio climático, fue asesor senior de política climática en FARN, en la Fundación Argentina de Recursos Naturales, involucrado en el debate climático nacional y la transición energética a las energías renovables. Desde el 2004 está activamente involucrado en las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas con grupos de sociedad civil. Ha coordinado el grupo del G20 de Climate Action Network International, CAN, donde coordinó posicionamientos de ONGs. Recuerden que CAN son 900 ONG más o menos. Enrique lidera activamente iniciativas en Argentina de todos temas de incidencia en Argentina de cambio climático. Regularmente da capacitaciones sobre cambio climático y negociaciones internacionales y escribe obviamente diversos artículos en la temática. Enrique es quien en las COPs reúne a todos los argentinos para contarnos dónde están las negociaciones, qué es lo que se espera, así que yo creo que tengo a 3 de las personas que más conocen intrínsecamente y más años tienen caminando el circuito de las COPs. Así que voy a empezar al revés, voy a empezar con Enrique. La primera pregunta, Enrique, vos has estado reportando las COPs desde hace más de 15 años para las ONGs. Esta fue la COP del financiamiento, así que vamos a comenzar con la pregunta de cuáles son los resultados que nos deja la COP 29 en materia de financiamiento y mitigación. Así que te doy la palabra. Ahí va, no podía desmutearme, gracias. Bueno, gracias Ale por la invitación, un placer estar con todas las personas que nos acompañan hoy, placer estar compartiendo también con Lucas y Ramiro en esta charla. Así que, bueno, una COP sumamente importante. Algunos dicen que después del Acuerdo de París es una de las COPs más importantes que hubo, y justamente por el tema que había que definir, que es el financiamiento. Eso hizo que toda esta tensión, llevamos más de 3 años negociando en Naciones Unidas este tema de financiamiento.
Y cuando hablamos de financiamiento, el Acuerdo de París, o sea, para hacer un raconto, el Acuerdo de París, en su artículo 9 justamente habla de todo lo que tiene que ver con la provisión de financiamiento para la implementación del acuerdo. Y en ese acuerdo de 2015 se hablaba de un número de 100.000 millones de dólares por año a partir del año 2020. Entonces ahí es muy importante destacar que esa misma decisión de 2015 hablaba de que después de 2025 esos 100.000 millones de dólares tienen que ser más y que había que negociar un nuevo objetivo. Y de eso se trata este resultado, esta COP en general y esta negociación que empezó ya hace 3 años. A lo largo de 3 años hubo más de 11 reuniones técnicas específicamente sobre este tema, 3 reuniones ministeriales, innumerable cantidad de aportes escritos que se pueden encontrar en las páginas de Naciones Unidas y es muy importante justamente todo ese proceso que lleva a esta COP y que nos trae a, a este resultado. Un resultado que en muchos aspectos también dejó sin sabores. Eso me parece que también hay que decirlo. Cuando estamos hablando de el nivel de impacto del cambio climático, los niveles que estamos viendo alrededor del mundo, de los impactos que tenemos que afrontar, todo lo que tiene que ver con la infraestructura que hay que crear, los daños que se están causando y las pérdidas que se están generando por impactos climáticos, números que empiezan a ser sumamente grandes. Se habla solamente de que para adaptación se necesitan cerca de 300.000 millones de dólares, otros 280.000 millones de dólares para todo lo que tiene que ver con mitigación. O sea, hay números que ya están disponibles en diferentes estudios que nos daban cuenta de un número que se estaba hablando y que sonaba mucho por ahí, que tenía que ser en el orden de los trillones de dólares, ¿no? Que ya teníamos que empezar a hablar de trillones. Trillones en el sentido de estado digamos, del lenguaje inglés, ¿sí? O sea, sería en español propiamente dicho serían billones. Nosotros hablamos de que eran 100.000 millones de dólares por año de 2020 a 2025 y a partir de ahora estamos hablando de que tendrían que ser más, o sea, en el orden de los billones después de 2025. Todos esos números que estaban sobre la mesa se fueron negociando y se llegó a una decisión sobre financiamiento que habla de manera genérica sobre 1.3 billones de dólares. Lo mantengo en el lenguaje propio español, o sea, en inglés ya serían trillones, pero aquí en español mantengamos el lenguaje en los billones. Eh, Se acordó 1.3 billones de dólares, pero de manera genérica, que de acá a 2035 hay que movilizar y tiene que incluirse ese número en todo lo que implica el financiamiento climático. Más específicamente, sí, por ejemplo, se acordó de que de aquí a 2035 se tiene que conseguir 300 billones de dólares por año. Es el objetivo a alcanzar. Pero eso tiene que ser un objetivo que, a diferencia de lo que se estaba pidiendo de sociedad civil y de países en vías de desarrollo, se acordó que sea movilizado, o sea, que todo lo que es el financiamiento internacional, que puede ser préstamos, cooperación internacional, bancos de desarrollo y otros, se sumen esos 300.000 millones. ¿Qué pasa con esto? Estábamos hablando de billones, no de miles de millones. Estábamos hablando de que sea 1.3 billones, no 300.000 millones. Y estábamos hablando de que se pedía que fuera provisto directamente de países desarrollados hacia países en desarrollo, fondos públicos, básicamente. Y eso es lo que no se consiguió tampoco. Básicamente se habló de que esos 300.000 millones se generen de todas las diferentes fuentes de financiamiento que pueden estar ahí del sistema financiero. Y eso tiene sus implicancias, justamente por lo que es estos desafíos que tenemos de aquí a 2030. Y eso también es un dato.
si prestaron atención, justamente recién hablaba de 2035 y que es lo que se acordó. Y sin embargo, lo que se venía pidiendo, lo que se estaba queriendo conseguir es que todos estos números sean hacia 2030. Entonces, ahí tenemos un resultado de financiamiento en líneas generales que deja un poco a medio camino. Sí, a eso se agrega, y es importante mencionarlo, que de aquí a la COP de Brasil se van a generar una serie de diálogos para ver de qué manera se puede llegar de manera concreta hacia ese 1,3 billones que quedó. Esto es sumamente importante porque deja esa luz de esperanza de que se puede seguir hablando y se puede seguir negociando sobre el tema de financiamiento para seguir escalándolo. No quedó cerrado, no quedó fijo o escrito en piedra, digamos, pero sí es importante decir que lo que se esperaba de esta COP era otra cosa, era algo mucho más contundente, era algo mucho más significativo desde el punto de vista de la negociación, perdón, de los números financieros. Eso por el lado de financiamiento. Por el lado de la mitigación, que hablamos siempre de que una parte muy importante cuando hablamos de cambio climático es la mitigación, la reducción de emisiones propiamente dicha. Bueno, hablamos de que justamente es importante, fue muy importante la decisión del año pasado de Dubái, en la que justamente se hizo una mención específica sobre lo que implica el abandono progresivo de los combustibles fósiles, o en inglés lo que sería el transitioning away from fossil fuels. Esto era muy importante, quedó muy marcado con una serie de párrafos adicionales que dieron mucho más cuenta de los detalles, las implicancias y las consideraciones para diferentes países, y que venía acompañado de transicionar hacia economías que fueran basadas de manera justa, de manera equitativa, hacia economías basadas en energías limpias. Y ahí también se agrega lo que fue el triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética hacia el año 2030. Lamentablemente, la COP de este año hace solamente una mención o un repaso de que sí, reafirmamos lo que se dijo el año pasado, pero todo esto que implicaba darle una vuelta de rosca más, una mirada mucho más concreta a lo que es, por ejemplo, lo que existe como el programa de trabajo de mitigación, que viene trabajando desde hace unos años y que tenía que renovar su mandato, eh, no le agrega ningún tipo de guía o de especificidad en materia energética, que viniendo de una COP como la del año pasado, en la que justamente se logra hacer se logra hacer una mención tan específica al tema de los combustibles fósiles, lamentablemente la COP de este año se queda corta en materia de mitigación y justamente para poder conseguir, y creo que ahí ya entramos en una cuestión más específica de esa dinámica de negociación, para poder conseguir ese acuerdo de financiamiento que costó muchísimo y que fue manejado de manera bastante complicada por parte de la presidencia y las trabas que se pusieron, sobre todo de parte de países desarrollados que no querían aumentar esos números. El trade-off, o sea, esa moneda de cambio, fue bajar la ambición en mitigación para poder conseguir la parte de financiamiento. Lamentablemente, esas son dinámicas de la negociación que venimos en un escenario muy complicado a nivel internacional. Lamentablemente, es una realidad de que las guerras que están ocurriendo, los gastos en los que están incurriendo muchos países que están involucrados en los conflictos, lo ponen de excusa justamente para bajar lo que son los niveles de atención o niveles de importancia que le ponen a los presupuestos climáticos y justamente sus responsabilidades financieras para lo que es la transición energética, la adaptación, los daños y las pérdidas. Entonces, la COP en materia de financiamiento y de adaptación era una COP muy importante, una COP que realmente era necesario que logre este acuerdo. El acuerdo se logró, eso también hay que reconocer, el acuerdo está. Y probablemente el año que viene, si no se hubiera logrado este acuerdo de financiamiento este año,
el año que viene probablemente iba a ser mucho más difícil, en un contexto geopolítico mucho más adverso, con con los diferentes liderazgos que están surgiendo en países clave para los temas de financiamiento. Entonces, eh, desde un punto muy analítico y muy frío, es importante mencionar que fue bueno que se consiga un acuerdo. eh, Lamentablemente no estuvo a la altura de lo que se estaba esperando. Eh, Queda esa manera, esa puerta abierta para seguir ampliando ampliando lo que tiene que ver con ese número, con cómo concretarlo y cómo mejorarlo. Pero bueno, en materia de mitigación todavía queda mucho camino por recorrer, justamente por las faltas de las faltas de especificidad y los pasos concretos que se estaba esperando que esta COP entregue. Gracias, gracias Enrique, y la verdad que muy claro, y ya después vamos a volver en la segunda ronda. Ahora les quiero avisar a todos que si tenemos espacio después para ciertas preguntas, pueden ir poniendo en el chat algunas preguntas o dudas que tengan, y las contestaremos al final. Ahora voy a continuar con Lucas. Lucas, llevas más de 20 años trabajando en temas de adaptación. Contanos en dónde estamos con respecto a la adaptación en las negociaciones. ¿Cuál es la situación en que está el fondo de adaptación, el fondo de pérdidas y daños, etcétera? Tenés el piso, Lucas. Bueno, muchas gracias, Ale. Bienvenidos a todos, todas. Bueno, un placer estar acá, eh, todavía frescos después de la COP, con las ideas, todavía procesándolas. Muy interesante escucharlo a Enrique también haciendo un análisis más macro, tal vez de lo que él menciona, que es claramente era la COP del financiamiento y bueno, con sus avances y sinsabores, como toda COP. Siempre uno se va con una sensación de que se podría haber hecho más, pero se lograron algunas cosas. En temas de adaptación y pérdidas y daños, vamos a arrancar primero con adaptación. Había dos temas principales, uno que es el que se viene negociando en los últimos años y que tiene más dimensión política, que es la meta global de adaptación, que responde directamente al Acuerdo de París en uno de sus artículos que crea esta meta global de adaptación y los últimos años se viene negociando fuerte bajo esa línea. La otra está vinculado a la planificación de adaptación, que es uno de los ítems de agenda que se llama Planes Nacionales de Adaptación específicamente, y que ahora lo voy a mencionar. La negociación fuerte, se puede decir, se dio en las últimas, vinculado a la meta global de adaptación y con resultados muy concretos se dieron primero en Egipto, en Sharm el Sheikh, en la COP27, y después el año pasado en Emiratos, que fue tal vez la culminación de varios años de negociación, donde se adopta el marco de Emiratos Árabes Unidos sobre resiliencia global, que engloba todo el trabajo que se desprende de este artículo del Acuerdo de París de la meta global de adaptación. Llevó muchos años entender que era una meta global de adaptación, que implicaba, y todavía estamos trabajando en eso, o los países más bien están trabajando en eso, y ahora van a entender un poco qué pasó. El marco global que se crea, el marco global de resiliencia que se aprueba el año pasado en Dubái, se lo podría dividir en tres partes principales. Una es los objetivos que tiene, que está organizado en objetivos temáticos y en objetivos o dimensiones, se lo pone, que son los ciclos de la adaptación. Esto tiene que ver con la planificación, la evaluación del riesgo, la planificación, la implementación y el monitoreo, y después ejes temáticos vinculados a recursos hídricos, agricultura, seguridad alimentaria, infraestructura, etc. El otro tema que es importante mencionar del marco global es que se lanza un proceso que se llama Marco de Emiratos Belén, que es un
programa de trabajo de 2 años en donde desde la COP28 a la COP30, que se va a celebrar el año que viene en Brasil, en Belén, se lanza este programa de trabajo para la definición de los indicadores que van a permitir monitorear y hacer seguimiento de la implementación de la meta global de adaptación. Y fue esto lo que se discutió específicamente durante la estancia en Bakú. A pesar de que también surgieron otros elementos que ahora voy a mencionar. Respecto al tema de los indicadores, uno podría pensar, bueno, definir indicadores no debiera tener mayores inconvenientes o problemas o barreras políticas. Sin embargo, es algo recurrente que surge en todas las discusiones de adaptación y que está vinculado también a lo que dijo Enrique, que tiene que ver con el reclamo de parte de los países en desarrollo de medios de implementación apropiados para llevar a cabo todo el ciclo de la adaptación. Esto es, medios financieros, tecnológicos y creación de capacidades para realizar los estudios de impacto, vulnerabilidad y riesgo climático, para llevar adelante la planificación, pero sobre todo para implementar una vez que se terminó con la planificación. Y esto es un reclamo histórico de los países en desarrollo, y los países desarrollados intentan desviar esas discusiones hacia otros ítems de agenda, particularmente bajo financiamiento, y después en financiamiento lo derivan hacia estos lenguajes del tipo, bueno, movilizar al 2035 de todas las fuentes posibles, incluyendo el sector privado, que para la adaptación sabemos que el sector privado no es una fuente confiable y de financiamiento, porque muchas de las cuestiones que hay que hacer frente en adaptación tienen que ver con bienes comunes, como los ecosistemas, la infraestructura que se comparte con los bienes públicos. Y eso en general suelen ser los estados los que movilizan la mayor parte de los recursos. Entonces, dejar esas cuestiones en el sector privado y esperar que por una potencial ganancia que puedan tener, un retorno que puedan tener de sus inversiones, realmente no pareciera el camino adecuado. Pero bueno, es un poco la estrategia de desviar la discusión hacia canales donde ellos no tengan que cumplir con sus obligaciones y compromisos que ya se asumieron en los 90 y en decisiones posteriores a la convención. Pero volviendo a los indicadores, como decía, uno diría, bueno, la vara está un poco baja porque estamos discutiendo indicadores y no nos podemos poner de acuerdo. Tiene que ver un poco con el tema del reconocimiento de el apoyo otorgado y el apoyo recibido por parte de los países en desarrollo, cómo medir ese financiamiento, ese movimiento de recursos financieros a nivel global, porque eso lo que va a permitir, desde la perspectiva de los países en desarrollo, es generar una base de datos de la inconsistencia entre los objetivos que mencionaba Enrique, de cuánto acuerdan en el canal de financiamiento movilizar y lo que realmente se está movilizando. Esta brecha de financiamiento es histórica, está en todos los informes que podemos acceder, pero por supuesto difiere si uno se refiere a informes que tienen que ver con informes más neutrales, donde la brecha es de determinada cantidad, que si, por ejemplo, toma informes de la OCDE o de otros think tanks, tal vez del norte, ¿no? Donde dicen, bueno, se ha cumplido gran parte de la movilización. La realidad es que la adaptación siempre ha estado subfinanciada en el marco del multilateralismo, ¿no? Así que bueno, se trabajó en eso el año pasado, este año, antes de la COP, en octubre, se realizó un taller de expertos para definir indicadores y se llegaron a barajar alrededor de 1.600 indicadores. ¿Se imaginan que es inmanejable tener que hacer un seguimiento de los procesos de adaptación a nivel global con 1.600 indicadores? No tiene sentido. En la COP ahora se decidió que los indicadores no excedan los 100. Igual es un número bastante importante, pero bueno, por lo menos bajamos un orden de grado. Ahora,
hay que seguir trabajando en esos indicadores y lo positivo del resultado de Baku es que se incluyeron menciones explícitas al financiamiento para la adaptación. Entonces, ya queda registrado en una decisión esta moción de hacer un seguimiento de los flujos financieros. Así que veremos el año que viene, continuará desarrollándose este trabajo, se convocó a un nuevo grupo de expertos donde los países en desarrollo piden mayor representatividad, porque siempre hay un desbalance entre el norte y el sur, por distintas cuestiones históricas, pero también bueno, de capacidad también para estar presentes en estos eventos, ¿no? De financiamiento para participar. Y veremos un poco cómo termina este programa de trabajo que concluye el año que viene en Belén. La otra cosa importante que se decidió respecto a la meta global de adaptación es que se transforma en un ítem de agenda permanente o semipermanente, por lo menos hasta el 2026 se extiende su mandato porque originalmente estaba hasta el 2025, hasta Belén, y ahora esto se extiende más allá del 2026. Esto es un triunfo, si se quiere, para los países en desarrollo porque se transforma en una discusión permanente y recurrente bajo las COPs y los órganos subsidiarios que va a permitir profundizar su tratamiento, ¿no? Y no que sea algo que tenía una fecha de caducidad. Y el otro tema también relevante es que se va a hacer una revisión del marco global de resiliencia de Emiratos Árabes Unidos que con esta idea de extender las negociaciones durante los próximos años, que va a estar listo antes del próximo Global Stocktake o GST, que es este proceso de recapitulización de lo que se hizo en el proceso de los avances de la implementación del Acuerdo de París. Entonces vamos a tener una información clave para entender dónde está cada país respecto a la adaptación. Así que esto nos va a permitir hacer una evaluación de los avances que va a ser en el 2028, se presupone, este proceso. Después, otra cosa que también se desprendió de la negociación respecto a adaptación en Baku es, se creó una hoja de ruta de Baku para la adaptación en donde se va a seguir trabajando todos estos aspectos que menciono y también cuestiones vinculadas a la implementación del mismo marco. Y a su vez se crea un diálogo de alto nivel para las próximas COPs, en donde se establece que la presidencia actual y la anterior van a convocar a diálogos de alto nivel sobre adaptación. También interesante, los diálogos de alto nivel no son vinculantes, suelen ser diálogos políticos, pero permite que los máximos representantes políticos de cada uno de los países tomen ese espacio para intercambiar visiones sobre hacia dónde podemos avanzar con la temática. Entonces es un poco vinculado al tema de la meta global. El otro tema que yo les mencionaba, que eran los planes nacionales de adaptación, realmente eso es un tema que no viene avanzando en los últimos años. No logramos sacar o no se logra sacar una decisión y el tema básicamente es igual que lo que les mencionaba para la meta global. El plan en los planes nacionales de adaptación es una mención directa a los medios de implementación necesarios y que se tengan que transferir para que los países en desarrollo puedan planificar e implementar sus planes. La gran parte de los países hoy tienen sus planes, o por lo menos en mayor o menor medida avanzados en sus planes nacionales de adaptación, y en algunos casos ya se han avanzado con planes subnacionales. En el caso de la Argentina hay varias provincias que han avanzado con sus propios planes. El tema es, perfecto, hice la planificación, que suele ser la etapa menos costosa, pero bueno, a la hora de pasar a la implementación de estos planes y para que no queden en un documento
de los cuales conocemos mucho, que quedan en un cajón y nunca pasan a cobrar una vida real, bueno, se necesitan recursos. Estos recursos, volviendo a lo que mencionaba Enrique, están de forma limitada. Y para adaptación más todavía, pero bueno, la verdad es que no se logró avanzar mucho, tal vez lo único que es una cuestión muy técnica y se podría decir una pequeñísima ventaja o victoria para los países en desarrollo es que de Baku se logró salir con un borrador de texto en lugar de una nota informal, que era lo que querían los países de desarrollo. Esto es muy técnico respecto al proceso de negociación, pero un texto borrador ya tiene un carácter semi-vinculante. Por lo menos ahí ya empieza a tomar una forma de documento legal. Entonces, en la próxima reunión ya se trabaja sobre una base de un documento que empieza a tener formato legal. Lo otro, una nota informal, es simplemente una nota, un documento donde se recogen las ideas e intercambios de los países, pero no tiene ningún estatus legal. Entonces, bueno, a nivel de procedimiento se puede considerar una muy pequeña victoria. Y después, el tema de pérdidas y daños, como para avanzar rápido, no fue una COP de alto impacto político para pérdidas y daños, porque pérdidas y daños, que es el tercer track después de mitigación y adaptación que se ha establecido a partir del 2013, tuvo tres hitos muy importantes. Uno fue la creación del Mecanismo Internacional de Varsovia, justamente, el primero. El segundo fue la creación de la Red de Santiago sobre pérdidas y daños. Y el tercero y más importante fue la adopción el año pasado del Fondo de Pérdidas y Daños, que en este instante, mientras estamos hablando, se está reuniendo la Junta Ejecutiva, el directorio del fondo en Manila, Filipinas, para tomar decisiones operativas y poner en funcionamiento este fondo. Entonces no fue una reunión donde se trataron cosas muy relevantes, tal vez un informe conjunto entre el mecanismo de Varsovia y la red de Santiago, en donde no se llegaron a acuerdos y se difirió para el año que viene su tratamiento. Y finalmente, el tema del fondo de adaptación, que es un fondo que está dedicado exclusivamente para acciones concretas de adaptación en países en desarrollo, y tiene otra cosa que es muy importante, otra característica, que es que solo se maneja a través de donaciones, no maneja préstamos, entonces los países no tienen que endeudarse. Es un fondo relativamente pequeño en comparación con otros fondos climáticos como el GEF o el Fondo Verde del Clima, y en sus 17 años de existencia lleva movilizados 1.200 millones de dólares para países en desarrollo. Sin embargo, es un fondo que es muy equitativo, donde no hay discriminación entre los países en desarrollo, donde países de renta media como la Argentina pueden acceder a su cuota país sin pasar por las dificultades que pueden tener otros fondos. Y tal vez la nota importante a mencionar es que el objetivo para el año 2024 de recaudación o movilización de recursos era de 300 millones de dólares y solo se recaudaron 133. Y esta gran diferencia de menos de la mitad de lo que se tenía estipulado responde a varias cuestiones que mencionó Enrique. Una de ellas, el conflicto y la invasión en Ucrania, que por supuesto pone en alerta los presupuestos de los países de Europa. Y la otra, el gran elefante blanco que tuvimos que lidiar en Bakú, que fue las elecciones de Estados Unidos, los resultados, sabiendo que probablemente Estados Unidos el 20 de enero presente su retiro del Acuerdo de París, con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, que eso seguro Ramiro Rama nos va a contar en mayor detalle. Así que bueno, el fondo está ahí con menos recursos de los ideales, pero funcionando y también transicionando. Es un fondo que se creó bajo el protocolo de Kioto y ahora está transicionando hacia el Acuerdo de París, esperando que el artículo 6, los nuevos mercados de carbono, empiecen a funcionar, y creo que tal vez lo más positivo
vinculado a adaptaciones, que el artículo 6 o los mercados de carbono se aprobaron y se espera que para fin del 2025, principios del 26, ya se puedan presentar proyectos. Esto va a generar recursos y un porcentaje de esos recursos va a ir al fondo de adaptación. Un 5% de cada bono, de cada certificado de reducción de emisiones va a ir al fondo de adaptación, así que por ese lado esperamos que el mercado tenga un volumen suficiente como para alimentar a las acciones y a los países en desarrollo. Así que bueno, dejo por acá. Lucas, Cosa después pregunto. gracias por esto. Yo sé que vos podrías hablar 4 días seguidos del tema de adaptación y yo aprendo cada vez que lo haces. Ya vamos a ir a una segunda ronda, pero ahora sí quiero dar ingreso a Rama. Rama, como dije al principio, vos asesoraste a 7 de las últimas 10 presidencias de las COPs. Y eso no es menor, creo que sos de los argentinos el que tiene esa visión desde más arriba, ¿no es cierto? Y nos gustaría saber, a tu entender, cuáles son las barreras o dificultades que ves a la hora de la negociación de las partes. ¿Por qué es tan difícil alcanzar la ambición necesaria? ¿Y cuál es tu percepción general con respecto a los resultados de esta COP? Tenés el piso, Rama. Gracias, Ale. Un gusto estar con ustedes y creo que hay muchos argentinos que han estado involucrados en esto durante muchos años, en distintos momentos, empezando por su eminencia, el doctor Estrada Oyuela y las cosas que ha hecho en Kioto años atrás, y un montón de delirios más. Pero, Lucas, Enrique, un placer de vuelta. A ver, arrancando por la pregunta última tuya, y muy corto, el resultado de esta COP, ¿no? Enrique decía, esta era una COP importante, algunos creían la más importante desde París. Yo no sé si era importante o no, pero definitivamente era la COP más difícil desde París a esta parte. ¿Por qué la más difícil? Porque ponerse de acuerdo con las lucas y quién va a pagar la cuenta del costo que nos genera esta crisis climática es la parte más difícil a la hora de sentarnos a construir un acuerdo, ¿no? Y eso se hizo evidente en esta COP en Bakú. Era muy difícil porque además la presidencia de Bakú, de Azerbaiyán, es una presidencia chica. Azerbaiyán no es un país que tuviera mucha participación en este proceso años anteriores. Y vos decías recién, ¿cuáles son las barreras o las oportunidades que hacen posible avanzar esta negociación? Y este es un proceso donde la confianza y el desarrollo de relaciones de largo plazo entre negociadores y a nivel humano juega un rol fundamental en el avance del proceso multilateral y un acuerdo entre 195 estados después. Eh, Justo ahora en Bakú presentamos Todd Stern, que era el enviado especial de cambio climático de Estados Unidos, presentó un libro de sus aprendizajes para el Acuerdo de París y relata la relación de confianza que fue construyendo con China a lo largo de 7 años para lograr que esos dos países pudieran generar acuerdos que habilitaron la creación del Acuerdo de París. Y te digo, ese es un factor fundamental, ¿no? El desarrollo de relaciones de confianza mutua que se van generando pasito a paso es clave. Y Azerbaiyán no tenía capital político en este espacio para construirlo, entonces era muy difícil. Lo que se generó, el resultado final es el mínimo para asegurar la continuidad del proceso, ¿no? Muchas veces cuando hay una crisis muy fuerte empezamos a decir hay que salvar el proceso de la negociación para que no explote como explotó en Copenhague en 2009 o en otras instancias. Esta era una situación de esas. Y el contexto de las elecciones de Estados Unidos, lo único que hacían era poner más presión para que Bakú no fracase. Entonces, y ahí es donde se llega a esta decisión de ok, acordemos poner 300.000 millones al 2035, dicen los países desarrollados, que serán fondos públicos o privados y será cualquier mecanismo de innovación. 300.000 millones de dólares al 2035 para que es irrisorio en relación a lo que en el 2009 se propuso como necesitamos 100.000 millones. ¿Sí? Casi no cubre ni los costos de inflación. Entonces, ahí es donde digo, se caen las caretas en esta negociación financiera y lo difícil que es.
Sí rescato, es importante lo que decía Enrique de este reconocimiento de lo que vamos a necesitar movilizar es al menos 1.3 trillones, en inglés 1.3 billones de dólares, y yo creo que la discusión del año que viene va a estar centrada ahí. Y esto es parte de una conversación más amplia que se viene dando de cuál es la reforma del sistema financiero global, donde países como Barbados han tenido un liderazgo muy fuerte. Hay una agenda llamada la Bridgetown Agenda, que viene buscando mecanismos de innovación para reformar el sistema financiero y que pueda responder a los desafíos de la crisis climática. Y la verdad yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener en términos de financiamiento, porque si vamos a centrar nuestras expectativas en que los ciudadanos de los países desarrollados paguen impuestos para cubrir el daño que nos están generando a todos nosotros, vamos a seguir frustrándonos y fracasando. Entonces yo creería que esa es una línea donde se va y ese es uno de los desafíos grandes que tenemos. También es muy difícil, Ale, porque si algo que aprendimos, ¿no?, del 2009 a esta parte, si querés, y al 2024, es que no solo hace falta muchísimo más que 100.000 millones de dólares, sino que los impactos de la crisis climática son cada vez más grandes y más profundos. Y nos damos cuenta de que si realmente vamos a querer responder a los desafíos de esta crisis climática, la reforma y la transformación que necesitamos es estructural y es profunda. Y requiere reformar todos nuestros sistemas energéticos, todos nuestros sistemas productivos y generación de alimentos, pasar a un sistema de regeneración. Y eso es bien difícil. Nosotros lo vemos en el caso del trabajo de los Champions, solo en la campaña Race to Zero, donde una empresa se fija una meta para decir quiero ser emisiones netas al 2050 y ponerle que el compromiso es serio, que realmente tiene ganas de hacerlo y que se pone a fijar planes y un plan de acción y hace un plan de transición climática, en cuanto te sentás a trabajar en detalle, te das cuenta del nivel de complejidad que tiene, de cómo movilizás a toda tu cadena de valor, cómo generás los incentivos con el sistema financiero y los financiamientos que vos necesitas para poder operar, cómo mantenés siendo una empresa rentable y pudiéndose estar alineada con la empresa climática. Entonces, realmente es muy difícil. También sabemos que es la única oportunidad de desarrollo posible que tenemos a futuro. Lamentablemente, las necesidades económicas de corto plazo no nos ayudan a generar las decisiones políticas y económicas de mediano plazo que necesitamos para responder a esta crisis climática. Para mí esos son como algunos de los desafíos estructurales que, que enfrentamos. Y el otro elemento que para mí es muy interesante, yo los escuchaba recién a Enrique y a Lucas, y el proceso formal de la negociación es un proceso que es súper complejo, la diplomacia es súper compleja, tiene múltiples variables y además habla en un lenguaje muy complicado. Lo interesante es que ya después de Bakú, el proceso de negociación se está terminando, se está completando. Lo que estamos entrando es una fase de implementación. Hoy en día las metas del Acuerdo de París son claras, los objetivos que los países y lo que tenemos que lograr es bien claro, y tenemos que transicionar y pasar de un proceso de negociación entre estados a ver quién paga la cuenta y a ver cuál es la meta que nos fijamos para responder a la que la ciencia dice, a quién va a ejecutar las acciones y qué hacemos primero y qué hacemos después. Y en ese proceso de implementación, los estados nacionales no alcanzan. No hay ninguna posibilidad que los estados nacionales por sí solos puedan implementar los objetivos del Acuerdo de París. Requieren de un involucramiento de todos los actores de la sociedad, requieren del sector privado, requieren del sector financiero, requieren de las comunidades indígenas, requieren de la sociedad civil, de los gobiernos locales y subnacionales. Y es en ese proceso de articulación y de cooperación entre estos actores donde vamos a poder acelerar la implementación para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Y para mí cada vez más la COP es no solo un proceso formal de negociación entre diplomáticos aburridos que hablan en complicado y definen cosas súper importantes en las palabritas complicadas que usan, sino un proceso de cooperación
de articulación de alianzas y definición de estrategias que hacen avanzar las metas para cumplir con triplicar la base de energías renovables, duplicar la eficiencia energética, aumentar los niveles de adaptación y resiliencia. Es en esa agenda de acción que se da en los márgenes de la COP, donde está el centro de la solución para el futuro de esta crisis climática. Rama, ¿qué decirte? Siempre que hablo con vos me das esa visión desde arriba, me clarificás un montón de cosas. A veces uno está como ofuscado con esto de las negociaciones, pero nos haces entender un poco las dificultades, las barreras y cómo esto tiene, aunque sea despacio, tiene que seguir avanzando. Vamos a la próxima ronda y vuelvo con vos en un ratito. Quiero volver con Enrique, nos quedan unos 25 minutos, pero me va a gustar, Enrique, que si me podés contestar esta pregunta en 5 o 7 minutos, porque me gustaría tener también, contestar unas preguntas después. Desde tu perspectiva de la sociedad civil, que siempre has trabajado con ONGs, ¿qué conclusiones claves podés extraer de los días de negociación, especialmente en lo que respecta a la cooperación internacional y las nuevas metas para el futuro? Bueno, voy a tratar de ir midiendo el tiempo, pero si no, por favor avísame. Dale. A ver, esta negociación realmente dejó muy expuestas tensiones de siempre, ¿no? Ramiro recién decía, justamente es el tema más difícil para negociar y para acordar. Em, Creo que también hay que mirarlo desde un punto de vista de lo que se viene, ¿no? Para el año que viene, el contexto global. eh, Lucas hablaba de también, o sea, un nuevo gobierno de Estados Unidos que se viene y cómo va a complicar eso. Entonces, cómo va a complicar o puede complicar algunas cosas de la acción climática. De todas formas, creo que es importante empezar a pensar cómo va a ser este nuevo mundo que va a empezar el año que viene, con miras sobre todo a la implementación. Y ahí me parece que es importante pensar en temas de la cooperación internacional y el trabajo climático, pensando también en lo que es el trabajo en los territorios. Ahí creo que a partir del año que viene va a cobrar mucha relevancia temas vinculados al sector privado, temas vinculados a los gobiernos subnacionales, temas vinculados a cómo hablando de esta implementación que decía Ramiro recién, y ya más orientada a la implementación y a el trabajo concreto de implementar el Acuerdo de París. Ahí va a haber cosas muy importantes, justamente en el marco de escenarios internacionales más difíciles. Los gobiernos subnacionales cobran un rol muy relevante. Entonces, desde sociedad civil es importante también, y lo que se observa es que, bueno, tenemos que empezar a ver por dónde seguimos sosteniendo esta agenda climática que va a pasar por algunas turbulencias, seguramente. Entonces, desde ese lugar es muy importante darle más lugar a esos nuevos actores, no nuevos, siempre estuvieron, pero estos actores que están en la primera línea de acción, ¿no? Las ciudades, las provincias, el sector privado, otros actores que empiezan a cubrir vacíos en la medida que vayan ocurriendo. También el año que viene va a ser un año muy importante desde el punto de vista de todo el resto de la economía. Este tema financiero, este tema económico que fue este año no se termina acá. El año que viene, de hecho, la COP tiene que cerrar una conversación sobre el objetivo del Acuerdo de París, el objetivo número 2.1c, que es el que habla de alinear todos los flujos financieros con la acción climática. Entonces ahí, esa conversación que va a seguir estando vigente en la negociación, después también va a tener su contraparte en una conferencia internacional que va a ocurrir en Madrid a finales de junio, que es la conferencia de financiamiento para el desarrollo.
Entonces ahí se van a empezar a combinar y van a estar cada vez más presentes estas conversaciones que están ocurriendo en el marco del G20, en el marco de las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sobre la reforma del sistema financiero internacional. Entonces, conversaciones muy importantes que van a estar muy presentes el año que viene y donde justamente la sociedad civil va a estar movilizándose para poder generar esa presión y llamar la atención con este tema que es tan importante. Pero como digo, creo que pensando en la implementación de las acciones, es muy importante también tener en cuenta esa conexión de toda esa conversación internacional, de estos acuerdos que estamos hablando, y empezar a traducirlo hasta que lleguen al territorio. Ver cómo podemos conectar esos grandes acuerdos financieros, esas grandes conversaciones internacionales con lo que pasa en el territorio. Y ahí, nuevamente, todos los diferentes actores de la sociedad empiezan a cobrar relevancia y la decisión de Bakú de este año también hace mención de que los fondos tienen que poder llegar a todos los diferentes actores de la sociedad, no solamente a los gobiernos. Y eso, dentro de todo lo que fue esta decisión con sabor a poco, hay algunos elementos que fueron rescatables, como por ejemplo de que todos los actores de la sociedad, mujeres, pueblos indígenas, comunidades, sector privado, actores no estatales, tienen que poder ver que esos fondos llegan a donde tienen que llegar. Dejo por ahí, por el tema del Gracias, tiempo. Enrique. Gracias, gracias. Y después vamos a volver con otra preguntita cortita. Ahora le doy espacio a Lucas. Lucas, ¿qué desafíos ves, qué desafíos específicos enfrentan las regiones en términos de adaptación y qué medidas urgentes se requieren para abordar las vulnerabilidades? ¿Qué aspectos crees que deben ser prioritarios en la agenda para garantizar avances concretos en la adaptación? Perdón el ruido. Tenés el piso, Lucas. Gracias, Ale. A ver, a nivel de desafíos, y esto ya me voy a centrar un poco en nuestra región, en América Latina, pero sobre todo en el Cono Sur, porque cada región tiene sus desafíos particulares, no es lo mismo países de Latinoamérica que países que el continente africano, ni que las islas del Pacífico, por ejemplo. Entonces, es importante un poco también centrarnos dentro de nuestra región y dentro de nuestra región que comprende, o sea, bueno, como lo dice América Latina y el Caribe tiene sus particularidades, entonces yo siempre trato de enfocarme un poco en el cono sur, porque tenemos características más similares, ¿no? El Caribe tiene sus propias vulnerabilidades, sus propias particularidades, pero incluso también a nivel cultural, idiomático, hay diferencias marcadas. La cercanía con Estados Unidos no es menor tampoco, eso por supuesto que afecta las dinámicas regionales. Bueno, para el cono sur me parece que los desafíos que tenemos y que sí se pueden trasladar a otros países y a otras regiones del planeta, pero eh, como yo decía antes, nosotros, todos los países hemos avanzado en mayor o menor medida con los procesos de planificación, ¿no? Todos tenemos algún tipo de documento o algún proceso a nivel nacional en donde hemos generado los lineamientos estratégicos de cómo abordar la adaptación. En muchos casos se ha tratado de vincular esto con los gobiernos subnacionales, en el caso de la Argentina con las provincias o los estados en otros países, para poder hacer esa articulación vertical. Y ahí es donde creo que está el primer desafío. Cómo articular desde lo global, que son las negociaciones multilaterales, lo que pasa en Naciones Unidas y que básicamente define los recursos que están disponibles y también muchas de las líneas de acción y tracciona a los países hacia el diseño de determinadas políticas. ¿Cómo vincular eso con lo territorial? ¿Cómo lo vinculo con una comunidad que se encuentra en determinada lugar o territorio, ¿no? Y eso, la adaptación lo que tiene es que es totalmente localista. Entonces hay que entender las dinámicas locales, pero esas dinámicas locales están articuladas y vinculadas a las decisiones que se toman a nivel
de un municipio, a nivel de una provincia, a nivel de la nación, y en última instancia estas macro decisiones que se toman en Naciones Unidas y en otros foros. Entonces, eso es uno de los desafíos más importantes que hay, cómo hacer esa articulación vertical con el territorio, cómo poder entender el territorio y cómo poder entender también los modelos de desarrollo, no tanto ya desde un punto de vista de pequeños cambios o incrementales, sino también plantearse, bueno, hace falta hacer cambios profundos, hay que cambiar paradigmas, hay que cambiar objetivos estratégicos a nivel del desarrollo. Me parece que también ahí hay una discusión que se empieza a dar en la adaptación de que no alcanza con simplemente ir haciendo pequeños ajustes, de que hay que tal vez pensar en algunos casos en transformaciones más profundas. Pero por supuesto es una discusión también que nos involucra a todos como sociedad y como comunidad, en donde habrá que tomar decisiones. La Argentina tomó sus decisiones cada 4 años a través de los votos y hoy la agenda climática, que ya vi por el chat que va a venir las preguntas de lo que pasó con Argentina en la COP, digo, toma decisiones respecto a la temática que son las que decide el Ejecutivo en este caso. Y hay que vivir con eso. Por eso me parece muy importante lo que mencionaba Enrique, del rol también que van a tomar actores subnacionales, actores no gubernamentales, el sector privado, para potenciar la acción en clima. Pero, y otro de los desafíos que noto a nivel de los países, y eso sí a nivel global, tiene que ver con la evaluación, no solo de la vulnerabilidad, que todos en mayor o menor medida entendemos dónde están nuestras vulnerabilidades y cuáles son los factores subyacentes de esa vulnerabilidad, pero hay algo que es muy importante que tiene que ver con entender los impactos económicos del cambio climático. Y esta es una materia que ha sido de alguna manera difícil de llevar adelante porque no es fácil calcular el impacto económico en escenarios futuros de incertidumbre. Hay una línea de trabajo bajo la meta global de adaptación que tiene que ver con entender cuáles van a ser los impactos en un mundo de 1,5 grados de aumento de temperatura, de 2 grados, de 3 grados, de 5 grados, porque claramente no es lo mismo adaptarse a 1 grado de aumento a 2 grados o a 3 grados. Esto va a tener consecuencias regionales muy significativas y entender cuáles son los impactos, por qué los impactos económicos, yo siempre lo menciono porque es una herramienta clave a la hora de convencer a los políticos y a los ministerios de Hacienda y de Finanzas para asignar recursos para la adaptación. Porque si no, es muy difícil en el costo-beneficio decir, bueno, es algo que va a pasar a futuro y entonces se dilata la toma de decisiones. Pero entender que las acciones que tomemos hoy pueden tener un ahorro económico en las próximas décadas, eso es un lenguaje que todos suelen entender y que puede ser un lenguaje unificador a la hora de transmitir un mensaje. Entonces, en esa línea creo que están los grandes desafíos y, por supuesto, el asignar recursos adecuados para llevar adelante la agenda, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con trabajar con cuestiones de pobreza, de vulnerabilidad, con la educación, con el acceso, con la inclusión, con los grupos vulnerables, etc. Pero bueno, Gracias, un Lucas. poco... Ahí quédate, porque así nos va a dar tiempo para seguir charlando sobre algunas preguntas que están surgiendo. Te agradezco mucho y voy a pasar rápidamente a Rama. Rama, hablemos de lo que nos depara el futuro. Contanos qué es lo que debemos esperar en el 2025, el camino a la COP30 de Belén en Brasil y el contexto global en tiempos de Donald Trump. ¿Qué debemos esperar con esto? Eh, a ver, 2 o 3 puntos muy simples. Vamos a esperar seguro esta conversación que decía Enrique antes y que decíamos antes de la reforma del sistema financiero global. Eso va a Ok. seguir profundizándose y eso ofrece oportunidades para una Argentina donde pueda buscar mecanismos, no sé, innovar con sistemas de canje de deuda para responder a la crisis climática. Un país altamente endeudado como nosotros tiene oportunidades para aprovechar en esa línea y en otras, pero esta es una comparación más amplia. Dos, todos sabemos, y los argentinos más que nadie, a Brasil le gusta pensar en grande, todo tiene que ser o más grande tu mundo, y su COP climática no va a ser distinta.
Brasil, como presidencia, tiene uno de los cuerpos diplomáticos más sofisticados dentro de las negociaciones climáticas. Es un país que bajo la presidencia de Lula va a buscar ser ambicioso en su resultado a esta COP. Son los 10 años del Acuerdo de París. Va a querer celebrar este decenio con cosas de impacto, así que espérense una presidencia que va a traer mecanismos y les gusta pensar disruptivamente, les gusta innovar. Entonces, prepárense para una presidencia que va a traer algunas disrupciones e innovaciones, que va a pensar en grande. Algo vimos con un nuevo mecanismo que ya están planteando, que es el Tropical Forest Facility Forever, ¿no? Los mecanismos de financiamiento en bosques andaban rondando el margen de los 100, 200, 300, 400 millones de dólares. Brasil está promoviendo un mecanismo de 70.000 millones de dólares para restaurar los bosques tropicales y crear mecanismos para eso. Entonces, ese es el tipo de disrupciones e iniciativas que Brasil nos va a promover e impulsar. Puede tener algunas oportunidades vinculadas a lo que lo llaman las sinergias de Río, ¿no? Cómo vincular las negociaciones de cambio climático con las negociaciones de certificación y las negociaciones de biodiversidad. Son las tres negociaciones que nacieron de Río 92, entonces bajo su identidad de Río tal vez pueda querer tener una salida política por ahí. También estamos hablando de una presidencia que al mismo tiempo está proyectando un crecimiento de su producción hidrocarburífera del 36% para los próximos años, así que no va a dejar de tener tensiones y complejidades internas, y eso va a estar. De algo que podemos estar seguros es que, y tanto Lucas como Enrique lo decían recién, y me alegro un montón porque yo era un hippie naïf hace 10 años cuando hablaba del rol de los actores no estatales y darle más espacio a los gobiernos nacionales y locales. De algo podemos estar seguros es que el rol de estos actores va a ser mucho más relevante seguro en los próximos 4 años. Ya lo vimos en el 2016, y eso es algo también es importante reconocer, y es que este proceso ya aprendió a ser resiliente a Donald Trump. En el 2016, cuando Trump gana las elecciones y dijo que se iba a bajar del Acuerdo de París, surgió un movimiento en Estados Unidos que se llamó America Still In, ¿no? Liderado por gobiernos subnacionales, empresas y gobiernos locales, que dijeron, nosotros, a partir de nuestras acciones, vamos a cumplir con las metas que se fijó Estados Unidos en su NDC. Ese mismo movimiento hoy siguió existiendo, se mantuvo durante el periodo del gobierno de Joe Biden y va a seguir en los próximos 4 años también con esta misma fuerza. Yo estuve reunido con California en Bakú. California es un estado, pero además es la quinta economía del mundo. Y California dice, señores, nosotros vamos por todo. ¿Sí? Incluso el gobernador de California lo piensa como una estrategia de empezar a posicionarse como candidato a la presidencia en 4 años. O sea que realmente la disputa va a ser fuerte dentro de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, China ya decidió hace rato que su estrategia de desarrollo económico futura es en una economía resiliente y descarbonizada. China ya es el principal productor de energías renovables, es el principal productor avanzando en almacenamiento de baterías y es el país que más ha crecido en los últimos años en movilidad eléctrica. El vacío que genera Estados Unidos y las tensiones internas que hay en Europa, yo creo que China lo va a aprovechar para acelerar su posicionamiento en esta agenda de una economía descarbonizada y ocupar espacios del mercado futuro en una agenda en la cual ya viene trabajando hace 5 o 10 años y que solo va a ver avanzar. Así que yo creo que esa es la agenda hacia la que vamos. Y también, por último, Donald Trump podrá decidir irse del Acuerdo de París, podrá querer negar el cambio climático. Lo que seguro vamos a ver también es un aumento en los costos de adaptación a los impactos del cambio climático, también dentro de Estados Unidos en los próximos 4 años. Lo quiera Donald Trump o no, Texas va a seguir sufriendo olas de calor extremo, va a seguir habiendo eventos climáticos en la Florida, y todo esto solo va a aumentar la presión en una sociedad en la cual todos nosotros estamos, que cada vez más está obligada a responder a la crisis climática de una manera
muy distinta a la que veníamos respondiendo atrás. Ese es el futuro hacia el cual creo que vamos en los próximos años. Hacia Rama, re claro, gracias. Chicos, entramos en los últimos 5 minutos de este webinar y hay una pregunta que es la pregunta del millón y por eso la dejamos hasta el final y la tiro así, vayan hablando cualquiera de los tres, dando la opinión, que es que comenten cómo pega esta salida, esta decisión del presidente Milei de retirar la delegación y qué es lo que queda a Argentina, cuál es la visión para Argentina con esta decisión que no sabemos dónde estamos parados? Les dejo, no sé quién quiere empezar con esta respuesta. A ver, Es- Lucas, cortito, un minuto, arranco, quiero que todos hablen. arranco yo que estuve a punto de ir con la delegación argentina y a último momento cambié mi banderita, así que creo que me corresponde. No, a ver, en un minuto es difícil explicar esto porque fue una decisión muy particular. Creo que a mí me dio lástima como argentino ver a una delegación argentina retirándose de una negociación. Es algo que nunca hay que hacer. Hay que estar en la negociación. En el momento que uno se retira, pierde toda capacidad de influir. Entonces, digo, incluso si es algo que uno lo percibe como negativo, nunca hay que retirarse. Al contrario, ahí es cuando más hay que estar. Entonces, ahí creo que estratégicamente es un error. Después me da pena, bueno, porque realmente ver a los delegados argentinos que tienen tanto compromiso, teniendo que hacer el viaje para volverse, pero eso ya es un plano personal, digo, mi relación con la gente, entonces eso me duele. ¿Y para qué podemos esperar? Yo tenía el temor de que esa retirada implicara otras cosas y por ahora parece que no, que Argentina no se retiraría de París, que seguiría vinculado al proceso. Entonces me parece que fue un golpe de efecto, que también fue consecuencia de lo que pasó en Estados Unidos, un acercamiento hacia la nueva administración para después del 20 de enero, pero tal vez queda en eso. Está por verse. También días después fue el G20 en Brasil, donde Argentina en principio también iba con una posición contraria a la agenda de género, a la agenda de los impuestos a los super ricos y a otras cuestiones, y sin embargo, por distintas razones y presiones que vinieron por Francia, por el mismo Lula, Argentina terminó acompañando las decisiones del G20. Así que esperemos que esto no pase de solo un episodio aislado. Ojalá. Enrique, Rama, ¿algo para decir o paso a la otra pregunta? Enrique, dale, por ti. En realidad comparto el sentimiento de Lucas de que es una lástima, o sea, que se haya tomado esa decisión. Creo que nadie comparte esa decisión. Eh, y en realidad, o sea, porque básicamente el que sale perdiendo ahí es el país. Básicamente creo que o sea, ahí había 194 países debatiendo cómo repartirse $1 trillón. O sea, y Argentina no quiso ser parte. O sea, es como un poco la parte frustrante de eso tiene que ver en eso, en no ser parte de una negociación que fue tan importante. Gracias, Enrique. Rama. Coincido que es una pena, coincido que Argentina y la delegación argentina ha hecho muchísimo esfuerzo históricamente en este espacio, en este proceso. Y confieso con todo el cariño y respeto a los delegados de Argentina y eso, que la decisión de Milei dentro del proceso formal de la negociación fue bastante poco relevante. O sea, con nuestro cariño, ubiquémonos en nuestro lugar, no le importamos a nadie si nosotros decidimos irnos de ahí, de esa conversación. Y como decían los chicos, a lo sumo nos perdemos la oportunidad de discutir cómo hacemos para reducir los quilombos financieros en los que estamos. Eso fue todo. Buenísimo. Bueno, yo creo que a mí me gustaría decir, sumar que para mí es un poco
lo que resta para la Argentina es resistir un poco lo que decían mis compañeros, los ponentes antes. La resiliencia del sistema va a hacer que esto también pasará y que si bien Argentina puede estar más silenciosa o retirada a nivel nacional, podría seguir un camino como lo hicieron los estados americanos, ¿no? O sea, los estados provinciales, poder seguir avanzando en esto. Yo no quiero demorarles más, yo les quiero agradecer a Enrique, a Lucas y a Rama por este gran panel, que no quise tampoco entrar en tantas especificidades, sino esa visión global que ustedes tienen después de tantos años de participar. Son 3 personas de los que yo súper admiro y sigo y nunca me pierdo de poder hablar con ustedes porque aprendo. Les quiero agradecer profundamente. Tuvimos 300 participantes anotados y hasta 81 participantes, así que siempre se ve que es una tercera parte de los que se anotan. Esa es una regla que se las regalo para que siempre lo sepan. Estoy muy orgullosa de que casi 100 personas nos hayan escuchado y ahora los dejo sin más, me despido y agradecerles profundamente a ustedes 3 porque son 3 genios para mí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, Ale. Gracias a Un vos, placer Alejandra, y a dialogar Génesis con por la amigos. invitación. Y gracias a todos ustedes por participar, a todos los participantes. Gracias, chicos. Buen final de año a todos. Gracias. Abrazo, gente. Chao.